Entonces, ok. Pues ayer decía que básicamente lo que vamos a hacer ahorita es rescatar las sumas directas, una propiedad sobre las sumas directas. ¿Vale? Entonces, pues básicamente lo que decía era que una de las motivaciones es, bueno, una de las vertientes de las sumas directas es pensar en lo siguiente, ¿no? Si K es un campo, y B es un espacio vectorial, BK espacio vectorial, pues lo que sabemos de los cursos de, bueno, y tomamos un subconjunto de subespacios. De hecho, no es subespacios de elementos. Vamos a ponerles X y en B. ¿Sale? Entonces, pues a ver, o sea, justo lo que decíamos ayer de las propiedades de las sumas directas era que una de las formas de relacionarnos con lo que ya conocemos era básicamente con describir a un espacio como suma directa de subespacios, ¿no? Por ejemplo, si tomamos un subconjunto de un espacio vectorial, pues básicamente una cosa que sabemos es que podemos hablar de generar a B con los elementos de ese conjunto, ¿no? Con esto de aquí. ¿Sale? ¿Eso qué quiere decir? O sea, es decir, escribir a todo elemento como suma, bueno, como combinación lineal, de esos elementos, ¿no? ¿Sale? De elementos aquí, ¿sale? Entonces, ¿qué quiere decir eso de escribirlo como combinación lineal? Pues escribirlo como una suma finita, ¿no? Es decir, X está en el generado, o sea, el generado ya conocemos, ya lo podemos construir, de hecho no nada más para subespacios, sino para subconjuntos de, no necesariamente un espacio vectorial, sino un módulo, ¿no? Dijimos que era el subespacio más pequeño que lo contiene a él. En este caso, pues sería el subespacio que contiene a todos estos elementos, ¿no? ¿Sale? Pensándolo como un K-módulo. Entonces alguien está aquí, sí, solamente si quiere. Pues X se escribe como una suma finita, ¿verdad? De algunos escalares que multiplican estos elementos, ¿no? Vamos a darle ahí el campo y los X's aquí vamos a ponerle J mejor, ¿sale? Aquí las I's y J's, ¿sale? Y las IJ's ¿sale? Aquí viene un número, ¿sale? Eso siempre es importante. Entonces, básicamente uno pensaría en esto de acá en el caso de espacios vectoriales, ¿no? Espacios vectoriales. Bien, pero ¿qué quiere decir que un elemento se vea de esta forma? Como un múltiplo escalar de este elemento. Pues es básicamente
notemos que el lambda j, x y sub j es un elemento que está en el generado por un solo elemento, ¿no? Por este de aquí, está en el generado por el x y j. ¿Sale? Entonces, básicamente porque, a ver, pues ese de ahí es subespacio, ¿no? X y j es subespacio. Entonces, pues x y j, por el lambda j cae ahí porque es cerrado bajo, es cerrado y es cerrado bajo productos por escalares, ¿no? Escalares. Básicamente lo que estoy diciendo es que a lo mejor no lo había mencionado antes, pero justo el generado de un elemento les vamos a dar un nombre especial y esos van a ser, pues, submódulos cíclicos, ¿sale? O sea, básicamente lo que voy a hacer es llamemos a módulos, bueno, los espacios vectoriales, subespacios vectoriales de B generados por un elemento como subespacios cíclicos, ¿no? Subespacios cíclicos. Entonces, y los denotamos, pues no recuerdo si ya lo había mencionado para remódulos, pero bueno, al generado por un elemento, el x y, lo vamos a escribir como k, ¿sabes? O sea, básicamente son, o sea, ponemos k porque estamos pensando que todos los elementos justamente se ven de esta forma, ¿no? Como un escalar que multiplica al que está generando, ¿no? Entonces, pues básicamente lo que estamos diciendo ahí es que entonces x está en el generado de todos estos cuates, ¿no? Si solamente si se encuentra en donde, pues estoy diciendo que lo veo como una suma de elementos que se encuentran en esos subespacios cíclicos, ¿no? Entonces, pues, o sea, una suma finita de elementos que se encuentran en esos de allá. Eso ya los tenemos que reconocer, ¿no? O sea, X está en la suma como submódulos o como subespacios vectoriales de todos estos subespacios cíclicos, ¿sale? Entonces, o sea, esto de las combinaciones lineales lo podemos recordar o lo podemos generalizar un poquito a través de la suma de submódulos o de subespacios, ¿no? O sea, en realidad los subespacios que estamos considerando, las familias, pues son los cíclicos generados por esta familia de elementos, ¿sale? Entonces, pues entonces lo que estamos diciendo es que B está generado por esta cantidad de elementos, o sea, cualquier elemento lo podemos escribir como suma finita de esto, si solo si entonces B coincide con el generado por todos estos cuates, ¿no? Por todos los changos que me agarré al inicio, si solo si B se ve como la suma de todos los módulos cíclicos generados por ellos, ¿sale? Entonces, pues bueno, eso es importante, ¿no? O sea, justamente habíamos dicho que, bueno, relacionábamos a un módulo con la suma a través del coproducto, ¿no? Y decíamos que ocurría
que B sería como suma directa de ellos si el morfismo que damos del coproducto en B no nada más es un epi, ¿sale? Sino que también pedimos que sea un mono, ¿no? Y vimos que eso coincide con el caso de ver a este como esto de acá, y además, pues la otra propiedad que uno espera en los espacios vectoriales es que no nada más cualquier elemento se escriba como suma, bueno, como un elemento en la suma de estos subespacios, sino que también esa suma sea única, ¿no? O sea, la forma en la que uno describe a este elemento como suma de elementos aquí sea única, ¿saben? Que eso también en los cursos de lineal se ve que eso de que sea única está relacionada con otra propiedad que era la de la independencia lineal, ¿no? Entonces, en los espacios vectoriales, también relacionamos que la forma en la que cada elemento en una suma, bueno, que se escribe como suma, o como combinación lineal, estamos relacionados con lo de lineal, se escribe de manera única, con el hecho de que los elementos, los XY son linealmente independientes, ¿no? O sea, si cumplen esta propiedad de ser linealmente independiente, entonces uno podría asegurar que la combinación lineal que daba de esto de escribirlo como una suma infinita, estos elementos son únicos, ¿no? Entonces, pues justo lo que vamos a hacer es relacionar esa independencia lineal con una de las cosas que vimos ayer, ¿no? Entonces, justo, es decir, justo, los X se escribe de manera única, como elemento bueno, como suma finita. Es que eso era largo. Cuando yo le escribí justo de esto de que se escribe de manera única, es una cosa fea, ¿no? Porque tenía que decir que tenía que existir un subconjunto de índices para los que, pues para cada uno de estos índices existe un único elemento en el submódulo asociado, de tal forma que la suma de ellos le pega a este, ¿no? O sea, justo nos da la unicidad, pero está feo de escribirlo, ¿no? Entonces se escribe de manera única como suma finita de elementos en los, pues en este caso, pues ya vimos que los submódulos asociados son todos estos, ¿no? ¿Sí? Sí, solo sí. Pues, o sea, esto de escribirlo de manera única, en la demostración que hicimos ayer, justamente lo que, de hecho, era cuando hicimos la implicación de la segunda propiedad con la tercera, que era esto de, ¿qué decía la segunda propiedad? La segunda propiedad era que si tomaban un índice, para cualquier índice que se tomaran, ¿no? La intersección de este submódulo asociado con la suma de todos los demás, esto únicamente es el cero, ¿sale? Y justo, o sea, vamos a ver que esta propiedad de independencia lineal
Es justo esto de acá, ¿sale? O sea, se traduce en esto, pero bueno, no para cualquier tipo de submódulos, sino para esto, ¿no? O sea, entonces quiere decir que para todo I en I, esto era el 2, ¿no? Esto es lo que decía, pues. Entonces, para todo I en I, pues esto lo que me dice es que el generado por uno de estos, cuando lo intersecto con la suma de todos los demás, eso es el cero, ¿sale? Entonces, entonces lo que estamos haciendo es relacionar la existencia de bases, ¿no? De bases pues en los espacios vectoriales o en los R módulos con estas familias de submódulos, ¿sale? Estas familias de submódulos son importantes. Entonces, justo lo que voy a decir es que, o sea, lo que vamos a hacer es definir algunas cosas, ¿sale? A partir de estas propiedades, sobre todo esto de generar, ¿sale? Esto de generar, ¿sí? Porque va a ser muy importante. No en todos los submódulos ocurre que existe, perdón, no en todos los módulos ocurre, como en el caso de los espacios vectoriales, que siempre hay elementos o familias de elementos que cumplan esas cosas, ¿no? Que generen y que además sean linealmente independientes. Con ello van a ver el ejemplo, ¿sale? O sea, van a ver ejemplos de módulos que no necesariamente van a ser libres. O sea, cuando eso ocurra, cuando sí exista una familia de elementos que cumplan, que generen y que además sean linealmente independientes, entonces decimos que el módulo es libre, ¿sale? Entonces, a ver, pues vamos a definir esas dos cosas importantes, ¿no? Pues justo, decimos que, bueno, vamos a ver como definición. Si R es anillo con 1, M, un R módulo izquierdo, decimos que M es libre, bueno, y una familia de elementos ahí, vamos a ponerle X metidos en M, ¿no? Decimos que M es libre si esta familia de elementos cumple ¿qué? Pues lo que decía, ¿no? Número 1, que a M lo puedo ver como esta suma, ¿verdad? O sea, cualquier elemento lo puedo escribir como una suma finita, ¿no? De elementos que se encuentran en esta familia de submódulos, ¿sale? Y 2, pues justo que cumplen la propiedad de independencia lineal, ¿no? Esto es equivalente, o sea, justamente lo que hicimos ayer, ¿no? Para que justamente, ya sea que cumpla esta de acá, o que cumpla esto de, pues si damos una suma finita de ellos y una, bueno, vamos a ponerlo así, o sea que para todo I, K de XY, cuando lo interseco con la suma de todos los demás, XJ, con todos los J distintos de I, esto es el 0. Entonces, justo va a ser lo mismo a que diga que si tomo una combinación lineal de ellos, bueno, de elementos ajenistos, ¿verdad? Que den el 0, entonces todos los escalares son ceros, ¿sale? Eso es por la equivalencia que vimos ayer justamente. Y pues que estamos trabajando con esta familia de submódulos, eso es lo importante, ¿no? Esta familia de submódulos es la que nos hace todo el trabajo. Entonces justo, decimos que un módulo es libre si básicamente
tiene una base, ¿no? Y justamente lo que hacemos es decir que esa familia de elementos y decimos que esta familia de elementos es una base para M, ¿sale? Entonces, bueno, una cosa que a lo mejor podría, una cosa que podríamos decir y agregar como definición, nada más. Esto de acá, ¿no? O sea, ya vimos que pues no necesariamente se tiene que cumplir esto siempre, no, no cualquier módulo lo vamos a poder ver como suma de otros módulos, como no de Colevia, pero esto sí se puede dar, ¿no? En el caso en el que justo, si M coincide con esto de acá, bueno, es que lo voy a agregar como otra definición, no lo voy a agregar aquí mismo, otra definición. Si, como siempre, M es un R módulo y tomamos una cantidad finita de estos elementos, ¿vale? De elementos en M, de tal forma que M, pues básicamente se ve como la suma de estos. Aquí, perdón, aquí siempre es R, ¿no? Aquí, como ya no es un campo necesariamente, esto es R, ¿sale? Los cíclicos generados por estos elementos. Entonces, si esto ocurre, o sea que cualquier elemento lo puedo ver como una combinación lineal de estos elementos, decimos que M está finitamente generado. Finitamente generado. Y esa va a ser otra cosa muy importante, ¿no? Porque justo en los cursos de lineal, básicamente lo que hacíamos era siempre trabajar con espacios vectoriales que estaban generados por una cantidad finita de elementos, ¿no? Entonces, pues no es raro que justamente en la teoría de módulos, pues siempre o muchas veces se tenga que recurrir a módulos que sean finitamente generados, porque ellos tienen propiedades muy bonitas, ¿sale? Entonces, de hecho, justamente vamos a relacionar eso con los siguientes tipos de módulos. Ahorita los que me interesan estudiar son los libres, ¿no? Los que sí tienen bases. Y vamos a decir cosas de ellos. Las bases del módulo libre no necesariamente es finita, ¿verdad? O no necesariamente es finita, pues no necesariamente. O sea, aquí yo lo definí para una familia arbitraria, ¿no? O sea, no estoy pidiendo que la cantidad de elementos que me tome sea finita, puede ser infinita y no pasa nada. Bueno, de hecho, podemos dar ejemplos. A ver, por ejemplo, como R módulo, ¿no? Ejemplos. Vamos a ver un ejemplo, me gusta mucho. Sea R anillo conmutativo. Y consideremos el anillo de polinomios como el módulo. ¿Está bien? ¿Quién es una base para él? Bueno, si es que hay una base, primero que nada, ¿no? ¿Tiene base? ¿Tiene base? Sí, no, la 1 como la. ¿Tiene base? ¿Quién? El 1 y la X. 1 y X. Ok. Y X. Yo creo que eso no es base. A todo elemento lo podemos escribir como combinación. Acuérdate, es que justamente lo que lo limita un poco es la estructura normal de R módulo, ¿sale?
¿Por qué? O sea, básicamente lo que estoy diciendo es que o sea, si me fijo en el generado por por lo que habíamos dicho antes, que pues quiénes son todos los polinomios, de tal forma que ellos se ven como una combinación lineal de con ¿no? O sea, se ve como como un múltiplo por R del 1, R1 del 1, más alguien que se escribe como un R2 por X. Es que justo, o sea, esta estructura de módulos nos limita un poquito, Sí. ¿sale? Entonces, pues, el generado por estos, pues son todos los polinomios que tienen nada más este término lineal, ¿no? Sí. Entonces, pues nos quedamos un poco cortitos, ¿sale? Yo digo que sí son linealmente independientes, ¿no? Porque ¿qué pasa si doy un polinomio que se vea de esta forma? R por 1 más S por X, que esto sea el polinomio 0. Pues, o sea, justamente de lo que recordamos de los cursos de Moderna 2 es que dos polinomios son iguales y que Sí, bueno, es coeficientes por coeficiente a coeficiente, ¿no? Entonces, pues básicamente el polinomio 0 pues, tiene todos sus coeficientes ceros, entonces lo que me está diciendo es que este tiene que ser 0 y este tiene que ser 0, ¿no? Que ese sí es lo de la independencia, ¿no? Sí. Entonces, pues justo, entonces eso nos dice que entonces R es igual a S igual al 0, es decir, la única combinación lineal posible del 0, perdón, de estos elementos igual a 0 es la del 0, ¿no? Sí. Entonces, pues nos quedamos un poco cortos. Entonces, bueno, yo digo que este de aquí sí nos va a ayudar a generar. ¿No? Pensando bueno, es que depende del curso que hayan tomado en Moderna 2, pero nosotros sí vimos que X a la 0 sí era el 1 de la línea, ¿no? Porque de hecho a X lo caracterizamos como un elemento. Esto es un polinomio constante, ¿no? Entonces, pues yo digo que eso, pues básicamente, de la misma forma demostramos que es linealmente independiente, ¿no? O sea, doy una combinación lineal de estos, entonces tendría que escribir como algo de esta forma. Desde el 0 hasta un. Entonces, en realidad no tendrían que aparecer todos, ¿no? O sea, lo bonito de los polinomios es que justo, como son sumas finitas, entonces podríamos hacer que aparezcan todos hasta un cierto grado, ¿no? O sea, una cierta potencia. Básicamente pondría todo lo demás 0, ¿no? Donde los que no aparecían, le pongo 0. Pero bueno, en los polinomios, cuando ocurre que esto es igual al 0, otra vez, cuando coeficiente a coeficiente coinciden, ¿no? Entonces eso me dice que los AIs es igual al 0, ¿no? Desde 0 hasta acá. Entonces, pues sí son linealmente independientes esos elementos de ahí. ¿Generan? Sí. Sí, ¿no? Sí. Básicamente porque, sí. O sea, por la descripción que tenemos de estos, pues básicamente a cualquier polinomio lo podemos escribir de esa forma. Eso lo que nos está diciendo es que justamente ellos generan, ¿no? Por propiedades de elementos en el anillo de polinomios. Pues básicamente este sí es generado por todos estos, ¿no? Un N, entonces, pues sí. Entonces, pues ahí lo tienen, justamente ese sí es una base de este de acá. Bueno, eso fue muy tortuoso, ¿no? Pero justo, o sea,
van a ver que no necesariamente todos los módulos tienen una base. Por ejemplo, ¿a quién se me ocurre? De hecho, es que no lo quiero decir, pero es que se lo van a ver con Debian. O sea, justamente, por ejemplo, en los grupos abelianos, ¿no? Bueno, con Z igual a R, o sea, con R igual a Z. Tómense a Z tantas veces como los naturales, ese no tiene base. No es libre. Lo van a ver con libre. ¿Sale? Ese de ahí no es libre. ¿Sale? Son todas las sucesiones de números enteros. ¿Sale? Entonces ese de ahí no es libre. Lo verán con libre. Ese tiene nombre, ese está bonito. Se llama este de aquí, es el grupo de Bayer. ¿Sale? El grupo de Bayer. Y básicamente la prueba de que no es libre, que no tiene una base, es un argumento de cardinales. Entonces, no es una cosa demasiado complicada de ver. ¿Sale? Entonces, pues sí hay hay módulos que no necesariamente tienen una base. Pero bueno, ¿qué pasa con los que sí tienen una base? ¿No? Entonces vamos a ver que vamos a relacionar eso de tener base con lo que decía, ¿no? Con las sumas directas. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Si M tiene base. Entonces, sea, vamos a poner una proposición. Sea M módulo libre, bueno, un remódulo módulo libre, ¿no? O sea que si tiene una base, entonces, bueno, digamos, el módulo libre con base es de aquí. Entonces, yo afirmo que M es isomorfo al R, a tantas copias de R como me diga ahí, pero en suma directa. O sea, es isomorfo a una suma directa de R, o sea, del R módulo libre R, tantas veces como me diga justamente el tamaño de su base. ¿Saben? Eso es lo importante. También lo podría escribir así o lo podría escribir de esta otra forma, ¿no? Tantas veces como me diga ahí, ¿no? Entonces, existe un isomorfismo de esa forma. De hecho, podríamos bien quitar la independencia lineal y entonces ver que hay un EPI de aquí para allá. Pero bueno, eso es otro resultado, ¿no? Pero justo, o sea, los módulos libres se descomponen de manera directa, como tantas veces me diga ahí, del remódulo regular R. ¿Sale? Entonces, por eso les decía, me preguntaban en el curso de Alberto, ¿qué pasaba con la categoría de los módulos? Pues luego sí son muy grandes, ¿no? O sea, al menos hay módulos libres, y hay otros tipos de módulos, pero bueno, hay tantos libres al menos como cualquier conjunto, ¿no? Entonces, pues la categoría es muy, muy grande. ¿Sale? Entonces, entonces vamos a mostrar esto. ¿Cuál es el morfismo que vamos a dar de manera natural? De hecho, lo voy a dar al revés. O sea, de aquí hacia. Pues básicamente, ¿de qué manera lo doy? O sea, alguien que está en este coproducto, pues, ¿cómo sabemos que se escriben los elementos en el coproducto? O sea, si
me tomo un X en R de I, bueno, tantas copias de R, como me diga ahí en suma directa, pues entonces X se escribe como una suma finita. ¿Y cuántos aparecen? Pues tantos como en el soporte de X, ¿no? ¿Cuál es el soporte? Es las entradas donde no sean nulas. Y entonces, como estoy en el coproducto, pues esa cantidad de entradas es finita. ¿Está bien? Entonces, lo que voy a hacer es básicamente tomar justamente el elemento en esa entrada, o sea, el X y ya, ¿no? Bueno, esto sería como la proyección miésima de X. ¿Sale? ¿Sí o no? Sí. Entonces, pues justo, ¿a dónde voy a mandar a este elemento? Si lo quieren bien. Pues acuérdense, las entradas de X que tenemos. Las entradas de X, por como lo tomé, son elementos en el anillo, ¿no? Entonces lo que puedo hacer es hacer actuar este elemento del anillo, ¿en quién? Pues en el que uno esperaría, ¿no? En el respectivo elemento de la base. Entonces a eso lo mandamos, o sea, F aplicado en X, pues lo que voy a hacer es, me tomo la suma finita, ¿de quién? Del elemento respectivo a la entrada I de X, actuando en el... mala letra, ¿no? Vamos a ponerle M. Entonces, actuando en el respectivo elemento de la base. ¿Sí? Y entonces yo digo que eso me define un morfismo, que es epi y que es mono, ¿no? Entonces, vemos que F es morfismo, bueno, es R morfismo, epi y mono, ¿no? ¿Sale? Entonces, ¿cómo vemos que es morfismo? X y Y en este coproducto, ¿no? Entonces, ¿quién es F de X más Y? Pues es agarrar los I's que están en el soporte de la suma, ¿verdad? Que bueno, ya sabemos que la suma también tiene soporte finito, ¿sale? Y entonces es aplicar, o sea, revisar qué elemento tiene la suma en la iésima entrada, en esta entrada, y esto hacerlo actuar en el respectivo elemento de mi base, ¿sale? Entonces, ¿esto quién es? Pues lo que sí sabemos es que las proyecciones que son morfismo, ¿no? Entonces estas sí se reparten, ¿no? Entonces esto es la suma sobre Y, que está en el soporte de X más Y, ¿verdad? De yésimo aplicado en, bueno, la yésima entrada de X más la yésima entrada de Y, ¿sale? Y esto lo hacemos actuar en el respectivo MI, ¿sale? Otra vez, aquí que vamos a usar, pues esta es una suma finita y esta es la distributividad en el módulo, ¿no? En M. Entonces, esto es la suma sobre I en el soporte de la suma de la yésima entrada de X actuando en MI más la yésima entrada de Y actuando en MI. ¿Sale? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. Entonces, bien. Entonces es la misma suma, ¿no? ¿Y entonces qué hacemos? Separar la suma.
separar la suma, pero eso sí lo podemos hacer en el soporte de x más y, ¿no? Exactamente, todo eso es finito y entonces, pues bueno, lo que sea el soporte de x más y, pero no el soporte de x, pues básicamente lo que hacemos es pegarle esos ceros, ¿no? Y ya está, entonces, pues no hay mucho que decir allá, pero bueno, haciendo con cuidado eso, pues básicamente tenemos que podemos separar esto en el soporte de x, y es una entrada de x en el MI, más está en el soporte de y, ¿saben? ¿Saben? Y entonces básicamente eso es el eje de x más el eje y esto, pues ahora sí, ¿no? Esa que escalar es una cosa parecida, ¿no? Normalmente básicamente lo que usamos es que, pues otra vez las proyecciones sacan escalares, ¿no? Entonces ahí debería aparecer el Rx y entonces sale y sale de la suma y ya está, ¿no? Entonces Rx, entonces, pues listo, entonces es un morfismo, ¿sale? ¿Cómo vemos que es X? Eso es como lo más sencillo. Para ver que es phi, Viendo que el núcleo es el espacio trivial. como, bueno, o sea, para ver qué es phi, tenemos que tomar un elemento en M, ¿no? O sea, M. Y hay que recordar un poquito al lineal, ¿no? Al lineal, pues justo como esa cosa genera, o sea, M está en la suma, que esta coincide con la suma de todos los R's, sí, ¿verdad? Entonces lo que me está diciendo es que entonces M se escribe como una suma finita de i sub j, bueno, por i sub 1 hacia hasta M, i sub j, i sub n, con el respectivo n i sub j en el R. Ya explícame qué era. Entonces, vamos a poner aquí n con el n en el respectivo, ¿no? ¿Saben? Entonces, como n está en ese cíclico, se ve como un elemento de R multiplicando a este de aquí, ¿no? Entonces, bien, entonces, como cada, vamos a poner entonces, cada n y j es igual a algún escalar que lo voy a llamar lambda por el m y sub j, ¿no? ¿Sí? Para todo j desde 1 hasta n. Entonces, pues básicamente lo que hago entonces, es escribir a m, lo veo como la suma, ya lo veo como la suma, todo, desde j igual a 1 hasta n, de lambda j por el m y sub j, ¿sale? Y entonces, ¿quién es el vector de escalares que va a ser la gracia? Entonces, definimos, pues vamos a llamarle x,
X pues es el elemento en el coproducto que lo que hace es X en su entrada iésima, ¿no? Pues lo que hace es, si la Y está entre estos, ¿verdad? Está entre estos de aquí, entre I sub 1 hacia esta I sub n, pues lo que hace es me lo manda en el lambda I, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, mala letra. Aquí a lo mejor me voy a tener que poner cierre y entonces aquí es el y lambda de hecho. Entonces ya aparece el IN, ¿no? Bueno, I1 hasta IN. Y cero en todo, ¿no? Cero en otro caso. Entonces esto como esto es una cantidad finita, pues sí está en el coproducto, ¿sale? Entonces, y pues básicamente cuando aplicamos la F, pues ya tenemos, ¿no? Entonces, ¿quién es el soporte de X? Es igual a I1 hasta el IN, ¿sale? Y entonces cuando aplico F en X, pues lo que tenemos es, pues básicamente los índices van corriendo desde 1 hasta N, ¿verdad? Entonces lo que hago es tomar la iésima, bueno, la I sub J, proyección de X por el M I sub J, ¿sale? Y eso es el lambda. Voy a borrar. Y entonces tenemos que, pues F es igual a, desde el positivo con 1 hasta N, pues tenemos el lambda IJ por el M IJ, esto es, ¿sale? Entonces es un EPI, bueno, ya me va a dar tiempo de ver que es mono, pero básicamente se debe a que, bueno, veamos que, o sea, entonces F es X. Listo. Para ver que F es mono, sea X en el kernel de F, ¿no? Entonces lo que tenemos es que F de X es el 0, ¿sale? Pero esto es para dar cita en el soporte de F, digo de X, pues agarrar la iésima proyección de X por el respectivo M, ¿no? Y entonces lo que tenemos es que, pues básicamente tenemos una combinación lineal de los MIs que es igual al 0, pero por las equivalencias que ya había dado antes, ¿no? De que estos, bueno, lo que dije al inicio, ¿no? Que ellos sean linealmente independientes, pues justamente me dicen que entonces todos estos escalares son 0, ¿no? Entonces, FI de X es el 0 para todo Y en el soporte. Entonces me dice que, pues básicamente todas las entradas de X son 0, tanto en el soporte como afuera del soporte. Entonces tenemos que X es 0. Eso es mono, ¿sale? Entonces tenemos eso. O sea, justamente los módulos libres se ven como sumas directas de la módulo regular, ¿sale? Bueno, eso es como la idea, ¿no? Si es libre, entonces se ve de esa forma, y al revés uno puede ver exactamente lo mismo, ¿no? O sea, ver que cada uno de estos es libre, pues es, ¿cuál es la base que uno tomaría aquí? Bueno, para esto. Entonces, bien, como vemos que justamente todos estos son libres. Salud. Gracias.
notemos que para cada i, bueno, ya mañana lo veremos, para cada i conjunto, lo que ustedes quieran, este de aquí es libre. Básicamente, ¿quién va a hacer lo básico? Pues van a ser unas cosas que les vamos a llamar deltas, ¿no? Deltas pi. O los canónicos. O sea, aquí es i continuo. Pues básicamente lo que hace di es de di me fijo en su j entrada, ¿no? Y entonces pues va a ser el 1 del anillo si j es igual a i, y afuera va a ser puro ceros. Entonces, justo vamos a ver que ellos generan y que son linealmente independientes. Entonces justo tenemos bien caracterizados a todos los módulos libres, ¿verdad? De hecho, son coproductos del anillo consigo mismo muchas veces, ¿no? Entonces, y además, como es un coproducto, pues de hecho le vamos a poder dar una propiedad universal, ¿sale? O sea, básicamente lo que vamos a hacer es que justo las bases son pieza clave, ¿no? Para definir morfismos, ¿sale? Y lo que hacemos es, justo eso. Entonces, justamente lo que dice la propiedad universal para los módulos libres es que si doy una función definida sobre una base, pues entonces a esta la puedo extender a un morfismo en todo este de aquí, ¿no? Y es lo que se conoce como el teorema de extensión lineal, ¿no? Que es lo que ven en lineal, justamente. Que si definen una transformación en una base, entonces ya la conocen en todo el espacio vectorial, ¿no? Justo esa es la propiedad universal para los módulos libres. Entonces eso lo vamos a ver, pero no mañana, la siguiente semana, ¿no? Entonces, sí, o sea, estos teoremas, o bueno, los teoremas que ya conocemos de lineal, los estamos generalizando en ese sentido, ¿no? Podemos generalizar los coproductos de esta forma, también podemos ver otras cosas acerca de los coproductos, y eso lo vamos a ver cuando hablemos de los módulos simples y semisimples. Eso es como al final del curso. Pero justo me interesa cómo rescatar las cosas que conocemos del lineal A